ofreció, y que obviamente cuando el capítulo 24 de San Lucas, el Señor camino a Emaús les va explicando todo lo que sobre él decían la ley, los profetas y los otros escritos. Y cuando a los discípulos de Emaús se les caen, pues aquellos vendas que tenían en los ojos y su corazón ardía al escuchar la palabra de aquel peregrino de Emaús, nos habla del cumplimiento. Hoy hablaremos de Dios que recupera al ser humano, es el mensaje central. Pero para ello quisiera enfocarlo en la situación que hoy vivimos, tan lastimosa. Una situación donde el Papa Benedicto ya lo había hecho, pero el Papa Francisco, concretamente en Evangelii Gaudium número 55, había diagnosticado la problemática que vivimos hoy en día. El Papa Benedicto, te digo, ya lo había detectado. En Caritas in Veritate, él ubica cuál es el principal problema de hoy en día. Y lo digo porque el problema ha ido evolucionando, pero hoy hemos encontrado la raíz, no las ramas, la raíz de los problemas. Y aquí se encuentra hoy también a la luz de la palabra de Dios. Te refiero de forma rápida los problemas del ser humano a lo largo de los siglos. Un tiempo fue solucionar esta situación del trabajo que iba marcando brechas que existían entre las personas. Otro día la situación por resolver era el problema de los conflictos mundiales, toda la situación bélica de la guerra mundial. Otro día la situación, pues, que había que resolver era sobre todo esa brecha, un mundo dividido. Y bueno, así fue el hombre ubicando cuál era la problemática de los diferentes tiempos. Llega el momento en que el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, ante la crisis mundial, ¿te acuerdas? Aquella caída de Enron y todo aquello, aquellos capitales peregrinos hacia el año 2003, 2004, toda esa situación de crisis económica mundial, todo el tambaleo de los mercados. El Papa Benedicto dice, en la Caritas in Veritate, dice que el problema es ese corazón oscurecido del hombre, o sea, ese hombre egoísta, ese hombre que engaña, ese hombre que miente. En ese oscuro corazón, en ese hombre sin conciencia, ubicaba ahí el problema del ser humano. Te digo ahora el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el número 55, que pongo al pie de esta primera diapositiva. Diagnostica, igual que el Papa Benedicto, la problemática actual. Hoy existe una crisis antropológica. O sea, el problema somos nosotros. El problema es el ser humano, el problema es la persona. Obviamente, en esta situación, los demás se convierten en objetos y dejan de ser sujetos. Y entonces viene todo aquello que el Papa Francisco nos describe cuando habla de una persona que es descartable. O sea, ya ni siquiera hablar de alguien que es manipulado, hablar de alguien pues digamos que no tiene lugar en el mundo, sino alguien que simple y sencillamente lo tiramos a la basura. O sea, no es que alguien se sienta más que otro, es volver objeto a la persona. Y este es el diagnóstico que hace Evangelii Gaudium número 55 y también el 57, si puede recuperar estos dos números. Pero el 55 dice la primacía, la negación de la primacía del ser humano. Y si tú niegas que el ser humano como tal es digno y que tiene un lugar importante en el mundo, entonces vienen todas las aberraciones, como la violencia que hoy se vive en nuestras calles, como esa situación de uso y manipuleo del pobre, como podremos hablar acerca de todo un mercado de narcóticos, como esa venta indiscriminada de armas, como el aborto mismo. O sea, hoy el diagnóstico es la negación de la primacía del ser humano. Por eso dejemos que hoy la palabra nos ilumine. Como lo hemos hecho durante esta semana, no sé si el lunes lo pueda hacer, sobre todo por cuestión
de darle formato a nuestras reflexiones. Pero hoy quisiera hacer lo mismo que hicimos cada uno de estos 5 días anteriores, hablando de lunes a viernes. Adelante, hijadito, vamos a ver la siguiente diapositiva, la primera lectura que nos ilumina. Hermoso el texto de Isaías, es el capítulo 30, reitero. Isaías es un personaje del Adviento. Y claro, con él todos los profetas. Miqueas, que anuncia de ti, Belén de Efratá. No eres en modo alguno la menor de las ciudades, porque de ti saldrá el gran rey. O sea, todos los profetas, pero de forma especial Isaías. Y dice esto, dice el Señor, el Santo de Israel, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén. No tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el pan de la opresión, y esto es lo que estoy subrayando, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, este es el camino, camina por él. Y continúa el texto hermoso hablando de la recuperación de la belleza de la primera creación. Adelante, hijadito, vamos al texto del Evangelio, la siguiente diapositiva, del Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, fíjate cómo el capítulo 30 de Isaías anunciaba, dice, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra. Este es el camino, camina por él. Fíjate cómo es la orientación de lo que está anunciando el profeta. Aparte, claro, acerca de que, digamos, el ganado y la cosecha y de que la lluvia para la cosecha y todo, pero está enfatizando sobre todo que el ser humano, como dice lo que es subrayado en letra roja, ya no andará como oveja que no tiene pastor. Y por eso el mandato que le da a los apóstoles y el mandato que hoy tenemos que cumplir, el Señor nos pide que continuemos con esa labor del único que es maestro, como lo dice Isaías, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. O sea, el Señor viene a recuperar al ser humano, el Señor viene a orientar la vida del ser humano. Bueno, adelante, vamos a cerrar, te digo, este ciclo de 6 días. Si es posible, lo hacemos la próxima semana, primero Dios. Pero después de que se nos invitó a estar vigilantes, a estar despiertos, y precisamente en el texto de Isaías de la primera lectura del domingo, dice hermosamente, ojalá rasgara los cielos y descendieras. O sea, esa aclamación pidiéndole a Dios, ojalá rasgara los cielos y descendieras. Claro que el Señor ha rasgado los cielos y ha descendido. Y así fíjate cómo el camino de lo que anunció Dios a través del profeta Isaías se ha cumplido en aquel que rasgando los cielos ha descendido a la tierra.
De forma rápida, el lunes, aunque era la fiesta de San Andrés Apóstol, ¿te acuerdas? La invitación a ser pescadores de hombres, lunes 30 de noviembre. Pero quiero recuperar, porque ese día también meditamos, sí, sobre el texto de la vocación de Andrés, de Pedro y de Santiago y Juan. Pero ese día también meditamos el texto de Mateo 8, que era la curación del siervo del centurión, que dice el Señor: en ningún israelita ha hallado una fe tan grande como en él. Y el tema es la salvación universal. En ningún hijo de Abraham encontré lo que en este hijo de Roma he encontrado. Isaías 2:1-5 hablaba de que Dios vendrá a todas las gentes, a todos los pueblos. Primer anuncio: Jesús trae salvación para todos los hombres, resaltando a un hijo de Roma que dice: ningún israelita, ningún hijo de Abraham he visto la fe de este hijo de Roma, de este centurión. Segundo día, martes, hablaba de que el Señor hará brotar un renuevo del tronco de Jesé, y hablaba de 6 cualidades, como 6 dones del Espíritu Santo. Hablaba de que él tendría lo que es entendimiento y sabiduría, o consejo y sabiduría. Tendría era entendimiento y sabiduría, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Dios, eran los 6 dones. Y el temor de Dios se desglosa en la piedad. Entonces, entendimiento y sabiduría, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Dios. Y cómo esto se narra en Lucas 10, hablando en esa acción de gracias que hace el Señor. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, las ha revelado a la gente sencilla. El tercer día, el miércoles, Isaías 25 hablaba de la invitación: vengan al monte, habrá un festín, habrá un banquete abundante. Y nos narra Mateo 15 la multiplicación de los panes, donde el Señor invita a que no los dejen ir por el camino porque pueden desfallecer. Y luego el jueves, la bendición hermosísima, Isaías 26, hablaba del monte donde está la ciudad de Dios, y hablaba acerca de Dios como la roca. Y Mateo 7, 21, 24 y 27, al 27 dice: el que escucha mi palabra se parece al hombre prudente que edifica su casa sobre roca. El necio que no escucha mi palabra construye su casa sobre arena. Finalmente, bueno, el día de ayer hablaba del Señor de la luz para los ciegos. Hablaba acerca del Señor, y el salmo era ese: el Señor es mi luz y mi salvación. Pero en Mateo 9, 27 al 31, ¿te acuerdas? Ayer se nos habló de la curación de 2 ciegos, que los dos van gritando nuestro Señor. Y hoy, fíjate cómo el tema es del Señor como el maestro, como el guía. Isaías 30 que hemos leído, y este capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Adelante, vamos a focalizar lo que tú y yo tenemos que colaborar en la obra del Señor. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. La historia de la salvación es esta historia misteriosa, un modo misterioso de proceder de Dios. Dios es quien puede todo, pero quiere necesitar de nosotros. Quiere necesitar de que nosotros vayamos a las ovejas descarriadas de Israel. Digamos, se trata de unos campos, y esto es hermosísimo. Ya hemos analizado esta palabra de 4 letras. Esta palabra mí es un tecnicismo que solamente quienes conocen el campo, pero sobre todo el campo como lo conocía nuestro Señor con aquellos trigales. La mies es un cereal que está en grado óptimo. Es el cereal en el color del oro. Es el cereal que hoy tiene que cegarse para llevarse a los graneros, porque si no se ciega el día de hoy, el día de mañana viene un viento y hace que este cereal, que está en su peso, en su calidad perfecta, como está equilibrado precisamente porque Dios así hace las cosas, la espiga puede sostener el peso del cereal, del grano, pero está en su grado óptimo, está equilibrado.
Si viene un viento, este peso ya maduro, peso óptimo en su grado adecuado, se viene y se cae todo. Dice el Señor, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. La mies dice aquello que Cristo ha trabajado, pero aquello que no puede postergarse. Si hoy no se ciega el trigo, mañana puede venir una pequeña lluvia y con la lluvia, al mojarse el grano, va a cambiar su gramaje, va a cambiar su peso y entonces puede caerse el grano. Pero aquí importante es saber que Dios invita para que vayamos a trabajar a la mies de lo que ni siquiera sembramos nosotros. O sea, yo está invitando para que mande operarios a la mies. Ya se trabajó, ya se abrió el surco, ya se hizo el arado de la tierra, ya se sembró la semilla, ya se regó el campo, o sea, ya se tuvo todo tipo de cuidados. Cristo ya lo hizo todo, pero quiere que tú y yo colaboremos para que no se pierda lo que Él ha hecho perfecto. O sea, a ti y a mí en realidad no nos está invitando a sembrar. Él es el sembrador. Mateo capítulo 13. Un día salió el sembrador a sembrar. Cristo es el sembrador. Cristo a ti y a mí no nos está pidiendo algo exhaustivo, algo demasiado fuera de proporción. Él ya lo hizo. Nos pide que vengamos a ayudarle a recolectar lo que Él hizo con toda su perfección. Entonces, Él quiere necesitar ahora, en esta parte de la jornada, que no es ni la primera, es el tiempo en que tú y yo vamos a ir felices cargando las espigas perfectas de lo que Cristo ha hecho. Digamos, cosechar lo que no hemos sembrado ni cultivado. Es Cristo quien ha sembrado, es Cristo quien ha puesto el abono de su sangre preciosa y trabajó la tierra con el arado de la cruz. Cristo le está pidiendo a Rogelio y te está pidiendo a ti que vengamos a colaborar de lo que Él ha hecho con tanta generosidad. Así ha querido Dios proceder en nuestra vida. Recibimos un llamado en la gratuidad. O sea, el que Dios llame a los apóstoles y nos llame a nosotros, no es por nuestros méritos, sino porque Él ha querido. Pero este llamado, aparte de ser gratuito, adelante tiene una funcionalidad. Dios llama a Abraham para fundar un pueblo. O sea, cuando Dios llama a alguien, lo llama para algo. Dios no quiere ornamentos, Dios quiere instrumentos. ¿Para qué llamó a Abraham? ¿Para estar de bonito? No. Para fundar un pueblo. Y Abraham salió de su tierra. ¿Para qué llama a Moisés? Para liberar a Israel de las manos de los egipcios. O sea, tiene una funcionalidad. Aparte de ser gratuito, es funcional. ¿Para qué llama a Josué? Para conquistar la tierra prometida, pero Dios lo va a guiar. ¿Para qué llama a los profetas? Para que sean heraldos de la verdad, como te he mencionado hoy el personaje del Adviento llamado Isaías. Hoy, ¿para qué llama a los apóstoles? Para ser testigos de esta voluntad divina, con dos dones que les va a dar. Hoy lo veremos. Hablemos de la persona más santa después de Cristo en la tierra, de esta madre inocente, esta mujer fiel. Atrás, ahijadito. La llama para ser la madre del Salvador. O sea, aún María Santísima, Nuestra Señora, recibe un llamado gratuito. Por eso ella se cuestiona acerca del mensaje del ángel, pero es funcional para que por ella este Dios que ha rasgado los cielos haya descendido. Hoy, en efecto, el Señor llama a unos hombres para estar con Él durante 3 años y les envía con poder para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Pero sobre todo es importante también aquí, por eso
hoy que referimos a aquel que viene y dices, desvías a la derecha o a la izquierda, habrá quien te diga, este es el camino. O sea, el destinatario de lo que Dios está realizando es el ser humano en el más necesitado. Adelante, te decía dos cosas, un binomio de funciones le da el Señor a los apóstoles, la predicación y la potestad. El texto del Evangelio nos menciona estos dos aspectos. Primero, la predicación, son enviados a predicar. Y esto es fundamental, porque dice que tu maestro ya no se va a esconder, tu maestro va a estar contigo. Si te desvías a la izquierda o a la derecha, él te dirá, este es el camino. Es importante la predicación, es importante la palabra, pero claro, también la potestad que Dios quiso dar, ese poder para expulsar a los demonios y poder para manifestar señales del reino que se proclama. Por eso hoy tenemos que referir que la iglesia tiene que ofrecer ese servicio de la predicación y de la potestad, el ofrecimiento de la palabra. Si dejamos de predicar la palabra, estamos olvidando algo esencial para lo que Dios ha abierto el camino del Adviento. No hay Navidad si no se realiza esta predicación, si no se anuncia la palabra que se va a encarnar y van a ser entre nosotros. Pero también los sacramentos son dos columnas, la predicación y la potestad, la palabra, pero también esa capacidad que el Señor ha dado para ofrecer signos de salvación. Este es el ofrecimiento de la iglesia en todos los tiempos, proclamar el reino y ofrecer los signos del reino. Ambos cometidos, predicación y potestad, tienen muchas múltiples formas. Y lo hemos sabido, sobre todo ahora que estamos en el COVID y que nos duele mucho que nuestra iglesia de Monterrey tengamos este fin de semana y dos más por lo menos, sin ese regalo de nuestra vida eclesial ordinaria. Pero fíjate cómo hay muchas formas de predicación y hay muchas formas de ejercer la potestad. Y tenemos que encontrarlas. Y tenemos que ser creativos. Tenemos que ser esa iglesia de puertas abiertas. Tenemos que ser esa iglesia en salida. Porque muchas veces la predicación era quedarme yo en el templo, a ver quién viene. Y qué bueno, si vienen 5 personas, esas 5 personas vale la pena que les predique. Y muchas veces esperábamos que alguien viniera a pedir un sacramento. Y le poníamos 1000 trabas. Y nos volvíamos burocráticos. Y los cansábamos hasta que ya se iban y no regresaban. Fíjate cómo hoy la iglesia en salida está buscando 1000 maneras para ofrecer su predicación y ese poder que el Señor es el que lo da. La potestas a través de los signos de la santificación que Dios ha querido ofrecer a través de sus ministros. Fíjate cómo hoy tenemos que continuar. O sea, puede haber 1000 cosas, pero mientras la iglesia predique y ofrezca los signos de la predicación del reino, está cumpliendo con su misión. Pero ojo, vamos al destinatario, porque el Señor habla acerca de las ovejas perdidas de Israel. El destinatario es el ser humano. Dice el Señor que su maestro ya no se esconderá, dice Isaías. Verás a tu maestro. Y si te desvías, Dios no quiere que el hombre se desvíe. Dice que esta es la voluntad, le dice Pablo a Timoteo, esta es la voluntad, que ningún hombre se pierda, que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A qué vino Cristo? A mostrarnos el camino, Él es el maestro, pero a manifestar signos. Y le pide a la iglesia que vayamos y que pidamos operarios y que vayamos primero a las ovejas perdidas de Israel. El destinatario es el ser humano.
Dentro de ese sentido, quisiera comentarte un libro que te recomiendo. Así se llama, Lo más importante, como está el entrecomillado en color morado. Ese libro se escribe hacia el año 98, 99, cuando íbamos a cambiar los 4 dígitos del calendario mundial. Más allá de que si el siglo y el milenio empieza en el 99, en el 2000 o el 2001, discutan lo que quieran. Pero cuando iban a cambiar los 4 dígitos del 1999 al 2000, cuando iba a darse este cambio de 4 dígitos, un grupo de cristianos, laicos, presbíteros, obispos, patriarcas, miembros de vida consagrada de diferentes denominaciones, había católicos, evangélicos, luteranos, ortodoxos, reformados, hicieron un librito que se llamó Lo más importante, un libro de unas 200 páginas, no más, o 160, un libro por ahí. Se preguntaban sobre lo más importante al inicio del tercer milenio del cristianismo. Y en ese libro, lo más importante, salió en editorial Sígueme. O sea, es un libro accesible. Lo puedes conseguir posiblemente en las Paulinas. A lo mejor fue muy difundido cuando iba a moverse el milenio, pero hoy lo puedes conseguir, sobre todo con la magia de la Internet. Se llama Lo más importante. Y se nos dan 54 respuestas que se emitieron de los personajes ya mencionados, laicos, presbíteros, obispos, patriarcas, miembros de vida consagrada, católicos, evangélicos, luteranos, ortodoxos, reformados. Y bueno, se ordenan, y al ordenarlas, los participantes acordaron ubicar como la primera respuesta de qué es lo más importante en el cruce del tercer milenio. Quisieron darle el primer lugar al patriarca Bartolomeo I, el patriarca ecuménico de Constantinopla. Y responde, y me agradó. O sea, dice Bartolomeo I, dice, ¿qué es lo más importante al cruzar del segundo al tercer milenio? La persona humana. Y dice, sin olvidar que la persona más importante es la persona de Jesucristo. Pero esto es lo más importante que no podemos olvidar al pasar de un milenio a otro milenio, la persona humana. Hablemos adelante sobre la persona humana. Lo esencial es la persona. Se trata de la persona en sí misma. Fíjate, reitero el número 55 de Evangelii Gaudium. Hoy hay una crisis antropológica donde se hace la negación de la primacía de la persona humana. ¿Te fijas cómo coincide y cómo Dios es providente en torno a lo que tenemos que ubicar en el primer lugar de nuestra vida? Se trata de la persona en sí misma. O sea, no es más importante el varón que la dama, ni el sacerdote que el laico, ni el presbítero que la monjita. No es más importante el que gobierna que el gobernado, el mandatario que los que le mandan, el terapeuta que la paciente, ni la escritora que el lector. O sea, no, o sea, ni de un lado ni de otro, ni viceversa. La persona en sí misma. Y esa persona se le da un apellido, yo le llamo apellido paterno, la persona humana. Pero yo tengo el gusto de sentirme orgullosísimo de tener un apellido, yo le llamaría un apellido materno, la persona humana cristiana. Sin duda ya el apellido paterno ya hace grande a cualquier persona, pero no puedo sacar de mis venas el comprender pues, que el Señor me ha mandado al maestro, como decía Isaías 29, que Dios ha mandado al maestro con mayúscula. Lee hermoso el texto. Y que conozco el camino y la verdad y la vida. Entonces, para mí la persona humana, si alguien se quedara solamente en la persona humana sin ver los elementos cristianos, tendría que respetar la vida de cualquier persona desde la concepción hasta el fin natural. Respeto por toda persona.
El Señor viene a recuperar a la persona humana. Bien, dentro de este libro, adelante, te refiero que me gusta dentro de las 54 respuestas. La respuesta de un dominico llamado Jacques Lowe. Fue ateo. El Señor lo encontró y lo hizo un gran predicador. Predicación y potestad, fíjate. Vivió de forma revolucionaria lo que el Concilio Vaticano II nos ofreció. Es de los sacerdotes obreros en el puerto de Marsella. Un hombre místico. Busca a Jacques Lowe, así como está escrito en internet. Pero es una de las 54 respuestas que se dieron, 54 opiniones. Le preguntan a Jacques Lowe, Jacques, para ti, ¿qué es lo más importante en el cruce del segundo al tercer milenio? Y dice Jacques Lowe, ateo, converso. Para mí lo más importante es que no he dejado de amar a Dios. Y tengo 87 años. Aunque casi no puedo leer ni escribir, en mi interior yo sigo trabajando. Porque no he dejado de reflexionar. Indudablemente estoy menos inseguro y soy menos arrogante. Al final de la vida uno busca lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? Dios. Amar a Dios es lo más importante. Y uno dice, ¿por qué carajos tendremos que llegar a ser viejos para constatar el Evangelio del Señor? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias por estar esta mañana aquí. Hermano Gume, gracias, hermano.